Imagina que estás flotando en un espacio completamente silencioso. No hay estrellas alrededor, no hay planetas, no hay luz. Solo una inmensa negrura que se extiende en todas direcciones. Y aún así, este vacío tiene una historia. Una historia sobre el destino final del universo. Hoy te la contaré de forma tranquila, suave, como un viaje lento hacia el futuro más lejano que la ciencia puede imaginar. Todo comienza en nuestro presente, en este universo vibrante lleno de estrellas que nacen, brillan y mueren. Pero incluso este paisaje cósmico es temporal. Cada estrella que brilla está consumiendo su propio combustible nuclear, y tarde o temprano, todas se quedarán sin energía. En unos cuantos miles de millones de años, la Vía Láctea se verá cada vez más oscura. Las estrellas jóvenes serán más escasas. Y las más viejas se convertirán en gigantes rojas, enanas blancas o simplemente explotar en supernovas para luego desvanecerse. La oscuridad será lenta, pero inevitable. Si avanzamos muchísimo más en el tiempo, cientos de trillones de años, el universo entrará en una etapa donde prácticamente no nacerán nuevas estrellas. Las nebulosas que hoy sirven de guarderías cósmicas se habrán disipado, y el gas necesario para formar nuevas luces estará demasiado frío y demasiado disperso. Lo que quedará será un cosmos habitado por estrellas apagadas, planetas errantes y restos cósmicos vagando sin rumbo. Será un universo silencioso, donde la oscuridad será la norma. Y aún así, la historia continúa. Las enanas blancas, esos pequeños núcleos calientes que quedan tras la muerte de muchas estrellas, empezarán a enfriarse hasta volverse negras, oscuras, invisibles. Serán las llamadas enanas negras. Estos objetos tardarán más tiempo del que ha existido el universo para perder sus últimos rastros de calor, pero eventualmente lo harán. Incluso las estrellas más masivas, convertidas en agujeros negros tras su muerte, empezarán su propio proceso de desaparición. Porque según la teoría de Hawking, incluso los agujeros negros, los objetos más oscuros y misteriosos del universo, se evaporan lentamente emitiendo un tipo de radiación cuántica. Ese proceso es increíblemente lento, pero no eterno. Si avanzamos un número de años tan grande que resulta imposible imaginarlo, todos los agujeros negros del universo terminarán desapareciendo en destellos finales. Y cuando eso ocurra, ya no quedará ninguna estructura compleja en el cosmos. No quedarán estrellas, ni galaxias, ni planetas. Solo un mar frío de partículas subatómicas, flotando en un espacio en expansión continua. Será la llamada muerte térmica del universo, un estado donde no hay energía utilizable, donde todo está tan uniforme que nada interesante puede ocurrir. Es el silencio absoluto de la física. Pero incluso aquí, los científicos siguen imaginando. Algunos creen que las partículas fundamentales pueden desintegrarse con el paso del tiempo, convirtiéndose en radiación de energía casi nula. Otros piensan que el espacio seguirá expandiéndose por siempre, volviéndose tan grande y tan vacío que cualquier cosa existente quedará aislada en un océano infinito de distancia. Y en ciertas teorías más especulativas, el propio tejido del espacio podría sufrir un cambio repentino, un vacío verdadero que reemplace al universo tal como lo conocemos en una fracción de segundo, aunque eso es tan incierto como improbable. El final del universo no es un momento único ni un evento dramático. Es más bien un lento desvanecimiento, un apagón gradual que ocurre a lo largo de escalas de tiempo tan enormes que hacen que toda la historia humana parezca un parpadeo. Es el destino guiado por la expansión acelerada del cosmos, por las leyes de la termodinámica, por la fragilidad de las estructuras que llamamos cosas. Y aún así, hay algo profundamente sereno en este final. Porque el universo no termina con un colapso caótico, ni con una explosión devastadora, sino con un descenso suave hacia la quietud. Un silencio cada vez más profundo, una oscuridad cada vez más perfecta. Es como si la realidad completa entrara lentamente en un sueño eterno. Y en ese sueño, también hay belleza. Porque cada estrella que brilló, cada galaxia que giró, cada planeta que existió, fue posible gracias a ese mismo proceso cósmico que ahora observamos desde la distancia. El universo nace, crece, se transforma, y al final, descansa. Y nosotros, al reflexionar sobre su historia, también encontramos un momento de calma. Así que respira profundo. Imagina ese futuro lejano como un paisaje tranquilo, donde la materia se disuelve suavemente en energía,
donde las últimas partículas se alejan sin prisa y donde la oscuridad, lejos de dar miedo, se siente como un abrazo suave. Es el cierre natural de un viaje que comenzó con un estallido de luz hace miles de millones de años. Y mientras ese destino llega, aquí estamos nosotros, viviendo en un momento privilegiado, rodeados de estrellas, de colores, de energía y de vida. Un breve instante en el que el universo aún brilla, y en el que podemos contemplarlo con asombro, con curiosidad y con calma. Imagina que estás mirando el cielo nocturno desde un lugar sin luces, sin ruido, sin nada que distraiga. Poco a poco tus ojos se acostumbran a la oscuridad y comienzan a aparecer miles de puntos brillantes. Y mientras los miras, surge una pregunta tan antigua como la curiosidad misma. ¿Hasta dónde llega todo esto? ¿Dónde termina el universo? Lo primero que debemos aclarar es que el universo no tiene un borde como tal. No hay un muro, ni un abismo, ni un borde físico al final del espacio. Pero sí existe un límite para nosotros, lo más lejos que nuestra vista y nuestros instrumentos pueden alcanzar. Lo llamamos el universo observable. Para entenderlo, imagina que la luz es una mensajera. Una mensajera rápida, sí, pero no infinita. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo, y aún así necesita tiempo para llegar. Cuando miras una estrella, no la ves como es hoy, sino como era cuando esa luz salió de ella. Ves el pasado cada vez que miras el cielo. Ahora llevemos esto al extremo. ¿Cuál es la luz más antigua que podemos ver? Es la del fondo cósmico de microondas, el eco térmico del Big Bang. Es un resplandor que llena todo el espacio, liberado cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Antes de eso, el cosmos era tan denso y caliente que la luz no podía viajar libremente. Era como una niebla impenetrable. Cuando esa niebla se disipó, la luz quedó libre, y desde entonces ha estado viajando hacia nosotros durante 13.800 millones de años. Pero aquí viene la trampa. Que la luz haya viajado 13.800 millones de años no significa que la fuente esté a esa distancia ahora. Porque el universo se expande. No como una explosión hacia afuera, sino como algo más profundo. El espacio mismo estira sus propias costuras, como si el tejido en el que está bordada la realidad se expandiera. Durante esos 13.800 millones de años de viaje, el espacio por el que venía esa luz creció, y creció, y creció. Por eso, la región que emitió esa luz ya no está a 13.800 millones de años luz, sino a aproximadamente 46.500 millones de años luz. Ese es el radio del universo observable. Si dibujáramos una esfera alrededor de nosotros, su diámetro sería de unos 93.000 millones de años luz. Y sí, es absurdo. Es como si hubieras caminado 13 kilómetros y el lugar desde el que saliste ahora estuviera a 46 kilómetros de distancia. Así de extraño es un universo en expansión. Pero aquí viene la parte más inquietante. Ese no es el verdadero límite del universo. Es solo el límite de lo que podemos ver. Porque más allá de esa esfera, continúa el espacio. Continúan las galaxias. Continúan los cúmulos, la materia oscura, la energía oscura, y probablemente miles de millones de mundos que jamás conoceremos. No los vemos, no porque no existan, sino porque su luz todavía no ha tenido tiempo de alcanzarnos. Y tal vez nunca llegue. Imagina estar en el centro de una burbuja. Esa burbuja crece, pero tú no te mueves. Lo que crece es el espacio que te rodea. Cada segundo que pasa, zonas enteras del universo se vuelven para siempre inalcanzables, no porque estén lejos, sino porque se alejan más rápido de lo que la luz puede viajar. Esto ocurre por la energía oscura, la fuerza repulsiva que acelera la expansión del universo. Debido a esto, muchas galaxias ya están más allá de nuestro horizonte de causalidad. Aunque encendieran un faro hoy mismo, su luz jamás llegaría a nosotros. Nunca. Ahora, retrocedamos en el tiempo hasta el primer instante después del Big Bang, cuando el universo era más pequeño que un átomo. Ahí ocurre uno de los fenómenos más desconcertantes, la inflación cósmica. En menos de una fracción infinitesimal de segundo, el espacio se expandió más rápido que la luz por un factor inimaginable. Fue un salto tan violento que las regiones que hoy podemos ver eran apenas un punto microscópico de una totalidad inmensamente más grande.
La inflación es la razón por la que el universo observable parece tan uniforme y tan plano. Pero también significa que lo que vemos es una mínima porción del verdadero universo, como un grano de arena dentro de un desierto que podría ser infinito. Y, si la inflación es correcta, ese desierto es mucho más grande de lo que jamás podremos explorar. Podría ser cientos, miles o millones de veces mayor que nuestra burbuja visible. O podría no tener fin. Así que, ¿qué tan lejos está el borde del universo? La respuesta es que no existe un borde. Lo único que existe es un horizonte, un límite para nuestra vista y para nuestra información. Más allá, el universo sigue, indiferente a si lo vemos o no. Y tal vez esa sea la parte más poética de todo esto. Vivimos dentro de una burbuja de luz, rodeados por una inmensidad que no podemos contemplar, pero que intuimos. El cosmos es más grande de lo que cualquier mente humana podrá comprender, y aún así tratamos de medirlo, de entenderlo, de darle forma con nuestras preguntas. Quizá el borde del universo no sea un lugar que debamos encontrar, sino un recordatorio de nuestra condición. Ser criaturas pequeñas en un universo monumental, buscando respuestas en la oscuridad y encontrando, a veces, un destello que nos dice que vale la pena seguir mirando. Cuando pensamos en los límites del sistema solar, solemos imaginar un borde claro, una frontera marcada, pero en realidad, nuestro vecindario es más vasto y misterioso de lo que parece. Más allá de la órbita de Neptuno, a unas 30 veces la distancia que separa la Tierra del Sol, comienza una región silenciosa, oscura y helada, el cinturón de Kuiper. Un anillo gigantesco de pequeños mundos congelados, restos fósiles de la infancia de nuestro sistema. En la luz tenue del Sol, que ahí es apenas una estrella muy brillante, flotan miles de objetos, cuerpos de hielo, roca, metano congelado y compuestos que han sobrevivido intactos durante más de 4.500 millones de años. Esta región no es un simple cinturón de escombros, es un archivo, una cápsula del tiempo que guarda las piezas originales con las que se formaron los planetas. Para entender por qué existe, tenemos que regresar al origen del sistema solar. Al principio, todo era una nube enorme de gas y polvo que giraba lentamente. Poco a poco, esa nube colapsó, formando un disco. En el centro nació el Sol, y a su alrededor comenzaron a formarse pequeños bloques de hielo y roca llamados planetesimales. En el interior del disco, cerca del Sol, el calor era tan intenso que los materiales volátiles no podían solidificarse. Pero más lejos, a temperaturas bajo cero, el hielo podía acumularse en grandes cantidades. Fue ahí donde se formaron los gigantes gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Sin embargo, mientras crecían, estos gigantes alteraron por completo la arquitectura del sistema solar joven. Su gravedad empujó enormes cantidades de material hacia afuera, lanzando miles de cuerpos helados a zonas más lejanas. Muchos de ellos quedaron atrapados en esta nueva región, el cinturón de Kuiper. En otras palabras, el cinturón no es un accidente, es una huella de cómo los planetas gigantes moldearon nuestro vecindario. Entre sus habitantes más famosos está Plutón, que durante mucho tiempo fue considerado el 9º planeta. Hoy lo conocemos como un planeta enano, un pequeño mundo con corazón de hielo y una atmósfera que aparece y desaparece según su distancia al Sol. También están Makemake, Haumea y Eris, mundos tan grandes que compiten con Plutón en tamaño, algunos más densos y otros más exóticos. Pero los objetos del cinturón no son solo planetas enanos. La mayoría son cuerpos irregulares, más pequeños, nunca visitados por una nave. Y aunque parezcan insignificantes, son fundamentales. Dentro de ellos están las claves químicas de cómo se formaron los primeros compuestos orgánicos del sistema solar. Uno de los visitantes más interesantes es Arrokoth, el objeto que la misión New Horizons se exploró después de sobrevolar Plutón. Su forma de muñeco de nieve cósmico revela que algunos cuerpos pequeños se formaron mediante colisiones suaves, pegándose lentamente en vez de destruirse. Ese descubrimiento cambió nuestra comprensión de cómo se ensamblaron los planetas. Pero el cinturón de Kuiper es importante también por lo que envía hacia nosotros. Muchos de los cometas de periodo corto, los que regresan cada pocas décadas, nacen aquí. Son mensajeros de hielo puro, que al acercarse al Sol liberan gases que delatan su composición original. Cada vez que observamos un cometa, estamos viendo un pedazo intacto del nacimiento del sistema solar, un fragmento del Kuiper que regresa temporalmente al interior.
A medida que nos alejamos más del Sol, el cinturón de Kuiper se vuelve menos denso. Después de las 50 unidades astronómicas, la mayoría de objetos desaparece. Y aunque solemos pensar que ahí termina el sistema solar, lo cierto es que ese es apenas el inicio de algo mucho más vasto, la nube de Oort, una esfera gigantesca de cometas lejanos que envuelve todo el sistema, y cuyo borde podría estar a más de un año luz de distancia. Comparado con ella, el cinturón de Kuiper es simplemente el primer escalón hacia el infinito. Lo que hace a esta región tan especial es que, incluso después de miles de millones de años, sigue prácticamente intacta. Mientras los planetas sufrieron fusiones, colisiones y migraciones, los objetos del Kuiper quedaron suspendidos en un entorno frío y estable. Son cápsulas del tiempo, testigos silenciosos que aún conservan las condiciones originales del disco protoplanetario. Quizá lo más fascinante es que todavía no sabemos cuántos mundos hay allí. Cada año se descubren nuevos objetos, algunos tan grandes que podrían reabrir el debate sobre cuántos planetas enanos existen en el sistema solar. Y siempre queda abierta la posibilidad, aunque remota, de que haya mundos aún no descubiertos, más allá del alcance de nuestros telescopios. Explorar esta zona no es sencillo. A esas distancias, la luz solar es mínima, las temperaturas rondan los 230 grados bajo cero, y las naves tardan décadas en llegar. Pero cada misión nos acerca un poco más a comprender nuestro origen. New Horizons nos dio la primera ventana real a este paisaje helado, pero aún es solo el comienzo. Quizá, en el futuro, enviemos misiones dedicadas a varios objetos del Kuiper. Quizá logremos aterrizar en uno de ellos, analizar su estructura y demostrar si contienen los ingredientes que podrían haber sembrado vida en la Tierra. O tal vez encontremos algo completamente inesperado, porque esta región tiene una característica única, es el tipo de lugar donde los descubrimientos cambian paradigmas. El cinturón de Kuiper no es solo una frontera, es un archivo, un laboratorio natural, un puente entre el nacimiento del sistema solar y los mundos que podrían existir más allá. Y mientras seguimos explorando, el borde del vecindario solar nos recuerda que incluso en los lugares más fríos y silenciosos del cosmos, siempre hay historias esperando ser contadas. El tiempo parece algo sencillo. Un segundo es un segundo, un minuto es un minuto. Tu reloj avanza de forma constante y da la impresión de que el tiempo fluye igual para todo y para todos. Pero el universo no funciona así. En realidad, el tiempo es flexible, elástico, y puede estirarse o comprimirse dependiendo de dónde estés y de cómo te muevas. A comienzos del siglo XX, Albert Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo con su teoría de la relatividad. Antes de eso, se creía que el tiempo era absoluto, igual en todo el universo. Einstein demostró que no. El tiempo depende de la velocidad y de la gravedad. Esto significa que dos relojes idénticos pueden marcar horas distintas si se encuentran en condiciones diferentes. Primero, hablemos de la gravedad. En la relatividad general, Einstein explicó que los objetos con mucha masa deforman el espacio y el tiempo a su alrededor. No solo curvan el espacio, también ralentizan el tiempo. A este efecto se le conoce como dilatación gravitacional del tiempo. Cuanto más intensa es la gravedad, más lento transcurre el tiempo. En la Tierra, este efecto es muy pequeño, pero existe. De hecho, los satélites GPS lo experimentan. Al estar más lejos del centro de la Tierra, sienten una gravedad ligeramente menor que nosotros en la superficie. Como resultado, sus relojes avanzan un poco más rápido. Si no se corrigiera este efecto relativista, los sistemas de navegación cometerían errores de varios kilómetros cada día. Ahora imaginemos una estrella mucho más masiva que el Sol. Cerca de su superficie, la gravedad es enorme. Un reloj colocado ahí avanzaría más lentamente que uno situado lejos de la estrella. Para un observador distante, el tiempo cerca de la estrella parece ir en cámara lenta. Para quien está ahí, sin embargo, todo se siente normal. Su corazón late igual, sus pensamientos fluyen igual. La diferencia solo se nota al comparar relojes. Este efecto se vuelve extremo cuando hablamos de estrellas de neutrones. Estos objetos son restos de estrellas gigantes que colapsaron bajo su propia gravedad. Tienen masas similares a la del Sol, pero comprimidas en una esfera de apenas unos kilómetros.
La gravedad en su superficie es tan intensa que el tiempo se ralentiza de forma notable. Un minuto cerca de una estrella de neutrones puede equivaler a varios minutos para alguien lejos de ella. Pero nada se compara con los agujeros negros. Un agujero negro es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar, ni siquiera la luz. Cerca de un agujero negro, el tiempo se estira de manera dramática. Cuanto más te acercas, más lento pasa el tiempo en comparación con el resto del universo. Desde lejos, un observador vería que un reloj que cae hacia un agujero negro se mueve cada vez más despacio, hasta casi detenerse en el borde conocido como el horizonte de eventos. Nunca parecería cruzarlo. El tiempo, desde ese punto de vista externo, prácticamente se congela. Para el observador que cae, la experiencia es distinta. Su reloj sigue avanzando con normalidad. No siente que el tiempo se detenga. Sin embargo, lo que ocurre después del horizonte de eventos sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. Existe otro tipo de dilatación del tiempo, relacionada con la velocidad. Cuanto más rápido te mueves, más lento pasa el tiempo para ti en comparación con alguien que está quieto. Este efecto, llamado dilatación temporal relativista, ha sido comprobado con relojes atómicos en aviones y naves espaciales. Si viajaras por el espacio a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo para ti se ralentizaría de forma drástica. Podrías realizar un viaje que para ti dure unos años, mientras que en la Tierra pasarían décadas o incluso siglos. En teoría, podrías viajar al futuro sin romper ninguna ley de la física, simplemente moviéndote lo suficientemente rápido o acercándote a un campo gravitacional extremo. Todo esto nos lleva a una conclusión inquietante: no existe una hora universal. Cada región del universo tiene su propio ritmo temporal. El tiempo no es un fondo fijo sobre el cual ocurre la realidad, sino una parte activa del tejido del cosmos. Cuando miramos al cielo, no solo estamos viendo lugares lejanos, también estamos observando tiempos distintos. En regiones cercanas a estrellas masivas o agujeros negros, el universo envejece más lentamente. En otras zonas, el tiempo avanza con mayor rapidez. El tiempo en el universo no es una línea recta uniforme. Es un paisaje deformado por la masa, la energía y el movimiento. Y aunque en nuestra vida diaria no lo notemos, cada segundo que pasa lo hace a un ritmo ligeramente distinto dependiendo de dónde estemos en el cosmos. El universo no solo se expande en el espacio, también se estira en el tiempo. Cuando miramos el cielo nocturno, las estrellas parecen eternas. Puntos fijos, inmutables, siempre iguales. Pero el universo no es tan silencioso como parece. Algunas estrellas cambian, respiran, se expanden y se contraen en un ritmo tan preciso que, si pudiéramos escucharlas, sonarían como un corazón latiendo en la oscuridad. Estas estrellas existen de verdad. Y gracias a ellas, hoy sabemos qué tan grande es el universo. Durante siglos, los astrónomos no tenían forma de medir distancias más allá de unas pocas estrellas cercanas. Podían calcular órbitas, posiciones, movimientos. Pero el tamaño real del cosmos era un misterio total. No había reglas. No había escalas. Todo parecía plano. Eso cambió cuando alguien decidió observar algo que otros ignoraban: las estrellas que no brillaban igual todas las noches. A finales del siglo XVIII, los astrónomos comenzaron a notar que ciertas estrellas aumentaban y disminuían su brillo de forma regular. No parpadeaban. No fallaban. Seguían un patrón perfecto. Una de ellas estaba en la constelación de Cefeo. Por eso hoy las llamamos variables cefeidas. Al principio, nadie sabía qué las hacía diferentes. Pero con el tiempo, la respuesta empezó a emerger desde el interior de la estrella. En el corazón de una cefeida ocurre un equilibrio imposible. La energía nuclear empuja la estrella hacia afuera. La gravedad intenta aplastarla hacia adentro. En la mayoría de las estrellas, estas fuerzas se equilibran. Pero en las cefeidas, ese equilibrio nunca se mantiene. La estrella se expande. Al expandirse, se enfría ligeramente. Al enfriarse, la presión interna disminuye. Entonces la gravedad gana, y la estrella se contrae. Al contraerse, la temperatura vuelve a subir. La energía aumenta.
y la estrella vuelve a expandirse. Este ciclo no es caótico. Es rítmico, preciso, inalterable. Cada expansión hace que la estrella brille más. Cada contracción, que brille menos. Un latido cósmico. Durante décadas, estas estrellas fueron vistas solo como curiosidades. Hasta que, a principios del siglo XX, una astrónoma cambió la historia para siempre. Su nombre era Henrietta Leavitt. Trabajando con miles de placas fotográficas, Leavitt estudió cefeidas en las nubes de Magallanes. Todas estaban, aproximadamente, a la misma distancia de la Tierra. Eso eliminaba una de las mayores incógnitas de la astronomía. Y entonces lo vio. Las cefeidas que tardaban más en completar un ciclo de brillo eran intrínsecamente más luminosas. No parecía una coincidencia. Era una ley. El periodo de pulsación de una cefeida estaba directamente relacionado con su brillo real. Por primera vez, la astronomía tenía una herramienta revolucionaria. Si medías cuánto tiempo tardaba una estrella en latir, sabías cuánta luz emitía realmente. Y si sabías cuánta luz emitía realmente, podías calcular su distancia. El universo, por fin, tenía profundidad. Estas estrellas se convirtieron en candelas estándar, reglas cósmicas que permitían medir el espacio profundo. Donde antes solo había oscuridad sin escala, ahora había números. Fue así como Edwin Hubble utilizó cefeidas para demostrar que ciertas nebulosas no pertenecían a nuestra galaxia. Eran galaxias completas, separadas por millones de años luz. El universo no era pequeño, ni estático. Era inmenso. Y estaba en expansión. Cada latido de una cefeida empujó los límites de la realidad conocida. Hoy, más de un siglo después, seguimos escuchando ese pulso. Los telescopios espaciales usan cefeidas para calibrar distancias antes de estudiar supernovas, cúmulos y galaxias lejanas. Incluso el James Webb observa estas estrellas para afinar nuestra comprensión de la expansión del universo. Todo comienza con una estrella que no puede quedarse quieta. Mientras nosotros medimos el tiempo con segundos, el universo mide distancias con latidos. En medio de un cosmos frío y silencioso, hay estrellas vivas marcando el ritmo de la creación. Y cada vez que una cefeida se expande y se contrae, nos recuerda algo profundo. El universo no solo existe, late.